Hola, mi nombre es Leticia Vivas y les voy a presentar el contenido que corresponde con el trabajo práctico número 14, que son las bases neuroanatómicas de la memoria y el aprendizaje. ¿Por qué vamos a hablar de la memoria aquí? Bueno, porque es fundamental para almacenar el contenido del aprendizaje, o sea, aquello que aprendemos se constituye luego en una memoria, en un conjunto de información que queda almacenada, que puede ser de distinto tipo. Ustedes saben que hay distintas formas de clasificar los tipos de memoria. Nosotros nos vamos a centrar aquí en el modelo propuesto por Squire, porque lo que tiene interesante es que establece una correspondencia entre las áreas cerebrales más importantes y el tipo de memoria. Aquí ustedes ven un esquemita que no es idéntico al que tienen en el material, pero este me pareció un poquito más claro visualmente. Tenemos entonces una primera división entre memoria explícita y memoria implícita. Vamos a detallar cuáles son las características de cada una de ellas. La memoria declarativa, ustedes probablemente ya la conocen, es aquella que nos permite adquirir información sobre hechos y eventos y sobre conocimientos generales que tenemos acerca del mundo. Decimos que se afecta en la amnesia, nos referimos en este caso puntualmente a la memoria episódica. Permite que el material recuperado sea contrastado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir de ese contenido si es verdadero o falso. Por ejemplo, si ustedes me dicen que ayer comieron milanesas, yo tengo forma de contrastar si eso es verdadero o no. Luego vamos a ver la diferencia con la no declarativa, donde esto no es así. En este caso, el formato de almacenamiento es representacional, es decir, se conforma una representación, un conjunto de elementos vinculados para guardar esa información en la memoria. Esa representación podría ser, en el caso de la memoria episódica, supongan, sería un conjunto de personas ubicadas en un lugar determinado, con una secuencia de acciones o de sucesos, con un orden temporal. En cambio, la semántica podrían ser un conjunto de características o rasgos que definen un concepto. A su vez, ese concepto podría agruparse con otros conformando categorías. Tenemos entonces, como decíamos, dentro de lo que es la memoria declarativa, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica es aquella en la cual almacenamos conocimientos generales del mundo, almacenamos allí los conceptos, tanto concretos, como en este caso lápiz, como los abstractos, como por ejemplo democracia o libertad, que nos permiten, por ejemplo, atribuir significados a las palabras. Entonces ahí tenemos también mucha información de tipo lingüístico. La memoria episódica, por su parte, ustedes saben que es una memoria donde se almacena información que tiene unas pautas espaciotemporales, es decir, sabemos cuándo y dónde se adquirió esa información. Por otro lado, como decíamos, entonces tenemos lo que es la memoria no declarativa. Esta memoria es disposicional, o sea, no se almacena en términos de representaciones, sino de formatos distintos, de acuerdo al tipo de memoria que estemos hablando. Puede ser, por ejemplo, secuencias de movimientos que hay que llevar a cabo para poder ejecutar una acción determinada, o la identificación implícita de algún patrón que sigue los estímulos que se nos presentan, o la asociación entre estímulos. Esta memoria se expresa mediante el desempeño, es decir, en este caso no podemos decir si sea verdadera o falsa, sino que lo observamos pidiendo a la persona que efectivamente haga eso. Y se constata a través de la observación de la conducta. Esto puede ser de manera más o menos consciente, como decíamos. La persona puede haber aprendido y puede generar la acción sin incluso tener conciencia de qué es lo que está expresando, como es en el aprendizaje implícito. Eso lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene, pero hay circunstancias que podemos demostrar experimentalmente donde a partir de la exposición repetida a una circunstancia determinada, la persona aprende y mejora su desempeño, cambia su desempeño, y eso lo demostramos en una tarea posterior sin que haya tenido conciencia del proceso de aprendizaje.
Dentro de esta memoria no declarativa, entonces podemos ubicar la memoria procedimental, el priming y aprendizaje perceptual, el condicionamiento clásico y el aprendizaje no asociativo. Vamos a ir viendo ahora entonces las áreas cerebrales que están vinculadas con estos tipos de memoria. Es importante acá marcar o hacer la salvedad de que se trata de las áreas cerebrales más importantes, pero no las únicas. Cuando hablamos de cada uno de estos tipos de memoria, y nos vamos a referir ahora a estas áreas cerebrales, vamos a tratar de pensarlas en esos términos, de que es relevante y de que, por ejemplo, si se afecta por una lesión, seguro y sin duda vamos a ver una alteración en ese tipo de memoria, pero que no es el único área necesaria. Siempre cualquier proceso cognitivo se lleva a cabo en términos de redes y de conjuntos de áreas cerebrales vinculadas. Empezamos explícita. Acá lo que vemos son las áreas cerebrales involucradas en la memoria explícita a grandes rasgos, ahora las vamos a ver en más detalle. Hay un área cerebral que es muy importante, que es el lóbulo temporal medial. Ahí pueden ver el hipocampo, la circunvolución del parahipocampo. Ven el fornix, el tálamo, los cuerpos mamilares. Bueno, ahora vamos a ver qué función cumplen cada una de estos. Es importante considerar acá que cuando hablamos de memoria es un proceso. Tenemos una etapa de adquisición, una de consolidación y una de almacenamiento. O sea, ingresa esa información, la percibimos, la procesamos, la vinculamos con otra información, allí se va consolidando, le otorgamos significado y esa información se almacena, si la codificamos adecuadamente, y queda almacenada de manera más o menos permanente. Entonces, si nos ubicamos en la primera parte de este proceso, en la codificación, vemos unas áreas cerebrales que son fundamentales, como son el lóbulo temporal medial. Estas estructuras que ven señaladas en este gráfico incluyen la región parahipocampal y el hipocampo. Dentro de la región parahipocampal tenemos la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal, que son las cortezas previas a la llegada del hipocampo, que a su vez tiene una clasificación dentro de sus partes en giro dentado, área CA1, área CA3 y subículum. Acá vemos un esquema donde podemos observar la diferenciación funcional de estas áreas. Tenemos aquí a la izquierda ubicadas de manera esquemática elementos que se procesan. Supónganse que es un objeto donde estamos procesando por un lado su forma y por el otro lado su color o sus partes. Esa información se articula, se integra y es procesada en términos de ítem aislado, o sea, el objeto sin importar el fondo, el contexto, en la corteza perirrinal. Tenemos esta corteza más el área lateral de la corteza entorrinal son las que nos permiten tener la sensación de familiaridad. O sea, cuando volvamos a ver ese objeto nos va a sonar conocido. Pero por otro lado, aquí a la derecha tenemos la vía del dónde, o sea, aquellos elementos del espacio que nos permiten identificar el contexto van a ser integrados y van a ser procesados en la corteza parahipocampal junto con la corteza entorrinal medial y nos van a permitir codificar ese contexto. La articulación del contexto y del ítem se da en el hipocampo. Justamente lo que hace es unir esa información y permitirnos identificar dónde vimos a ese objeto. Supóngase el caso bastante frecuente donde uno ve a una persona conocida que le suena, pero no sabe quién es ni de dónde la conoce. Entonces, la vía de la izquierda nos permite codificar la cara de la persona, la derecha la del lugar, y cuando llega al hipocampo, si el procesamiento ocurre de manera efectiva, entonces vamos a poder reconocer dónde es que vimos por última vez a esa persona o de dónde la conocemos. Aquí tenemos nuevamente un esquema de las etapas, digamos, que se siguen desde el momento en que uno procesa la información,
su pasada por la región parahipocampal, la llegada al hipocampo y luego la vuelta a las cortezas de asociación, porque como decíamos, esta información no se almacena en el hipocampo, sino que vuelve a las cortezas para ser almacenada. Entonces, la información ingresa, bueno, ustedes saben, por los sentidos, es procesada principalmente por las áreas unimodales, luego por áreas de asociación unimodal, áreas de asociación multimodales y posteriormente ingresa por la corteza parahipocámpica, que como decíamos nos permite procesar el contexto, y la perirrinal, que nos permite procesar el ítem aislado, con ayuda de la corteza entorrinal que proyecta hacia el hipocampo y allí se articula toda esta información para luego volver hacia atrás, hacia la corteza. Aquí lo que vemos es un esquema del circuito de Papez, que es un conjunto de áreas cerebrales fuertemente vinculadas que es esencial para el efectivo procesamiento de la memoria. Tenemos la formación hipocampal y tenemos algunas áreas como por ejemplo los cuerpos mamilares, que se sabe que son importantes en el reconocimiento asociativo. En este caso, por ejemplo, para diferenciarlo de la región perirrinal, donde decíamos que era importante para la familiaridad del ítem solo, acá los cuerpos mamilares no son importantes para eso, sino para la asociación, o sea, nos permite identificar o articular elementos que aparecieron juntos. Luego tenemos el núcleo talámico anterior, que es esencial para la localización espacial y la discriminación temporal. En este caso, cuando hablamos de discriminación temporal, decimos, bueno, ¿cuándo fue la última vez que vimos ese elemento? Esto es importante, por ejemplo, en las tareas que generalmente se usan para evaluar memoria episódica en el consultorio, donde uno presenta una lista de palabras ya conocidas, donde la persona, cuando tenga que evocar o dar su respuesta, va a tener que identificar si esa palabra se presentó recién o no, o sea, si se presentó en el contexto del consultorio y en ese momento o no, porque la palabra ya era conocida para la persona. Entonces aquí el núcleo talámico anterior va a cumplir un rol importante en esa discriminación temporal de cuándo se presentó. Y luego tenemos la corteza retroesplenial que también cumple un rol en la memoria espacial. Y bueno, la corteza prefrontal, que como saben cumple un rol de regulación, de acceso a información vinculada con la fuente de esa información y nos va a permitir posteriormente la recuperación de esa información. Bueno, pasemos ahora a ver qué ocurre con el almacenamiento de la información de la memoria declarativa a largo plazo. En este caso tenemos la memoria semántica. Si bien no hay un área cerebral exclusiva donde uno pueda decir, bueno, aquí está toda la información vinculada con los conceptos que conozco, sí hay identificadas áreas cerebrales que son fundamentales para el procesamiento semántico, como es el lóbulo temporal anterior. Esto que ven aquí marcado con rojo, ese es el lóbulo temporal anterior y se sabe que si se afecta genera un daño semántico generalizado. Pero a su vez, este área cerebral está fuertemente vinculada con otras áreas donde se procesa información unimodal. Por ejemplo, tenemos información sobre el nombre de los conceptos, las acciones que podemos llevar a cabo con ellos, los colores, el tipo de movimiento que llevan a cabo. Todo eso se procesa en distintas áreas de la corteza especializadas en ese tipo de información. Si se afecta alguna de estas áreas unimodales, bueno, tendremos una agnosia. Una agnosia del color, una agnosia aperceptiva, podemos tener una anomia en el caso de que no nos salga el nombre del objeto, pero quizá lo conozcamos, entonces por otra vía accedemos a esa información integrada del concepto, pero no al nombre. ¿Qué es lo que sucede con la memoria episódica? Bueno, la memoria episódica se almacena, digamos, principalmente en áreas de asociación multimodal de la corteza prefrontal. Se sabe que el sector dorsolateral derecho también es muy importante para recuperar esa información, ¿sí? Para identificar, como se dice, la fuente de esa información, dónde y cuándo sucedió ese evento. Y también sabemos que la región prefrontal ventromedial es la que nos permite vincular esa información de ese evento con el conocimiento emocional.
Bueno, a modo ilustrativo podemos pensar qué sucede si se ven afectados estos tipos de memoria, ¿sí? Estamos entonces dentro de la declarativa. Si se ve afectada la memoria episódica, en el caso de la codificación, aparece la amnesia, con una marcada amnesia anterógrada generalmente y una más leve retrógrada. Es decir, las personas no logran codificar nueva información, pero sí pueden en cierto grado recuperar eventos más remotos. Cuando ocurre esta amnesia es en aquellos casos en los que se ve afectada el lóbulo temporal medial, como decíamos, el hipocampo y la región parahipocampal, y este es el caso, por ejemplo, de la demencia tipo Alzheimer. Por otra parte, también hay algunas patologías, como la demencia semántica, que afectan a otras áreas cerebrales que son importantes para el conocimiento semántico. ¿Se acuerdan ese área que les marqué, que era el lóbulo temporal anterior? Bueno, cuando se ve afectada ese área cerebral, ocurre esta patología que se llama demencia semántica o afasia progresiva primaria variante semántica, donde hay un déficit generalizado del conocimiento conceptual. Volvemos entonces a la taxonomía y vamos a focalizarnos ahora en un tipo de memoria implícita, que es la adquisición de hábitos y habilidades. A los ganglios de la base, bueno, si bien todavía no se conoce bien específicamente la función que cumple cada uno de los ganglios, sí se conoce las vinculaciones que tienen con otras áreas cerebrales y sabemos que son muy importantes para la regulación del movimiento, así como diversas funciones cognitivas vinculadas con la acción, hasta incluso para el procesamiento de verbos de acción, por ejemplo, porque están fuertemente vinculados con áreas corticales relacionadas con el movimiento, ¿sí? A través de una vía que es córtico-tálamo-estriada. Volvemos aquí entonces, vamos a focalizarnos ahora en otro tipo de memoria implícita, que es el priming. Sí, acá tenemos, bueno, tanto el proceso de priming como el aprendizaje perceptual son procesamientos repetidos de un estímulo donde podemos observar cómo aumenta la velocidad de su procesamiento posterior. En el caso del priming, este es un fenómeno que consiste en la facilitación, ¿sí? Eso significa priming, de un estímulo por otro que le antecede, que tiene una vinculación, en este caso semántica o puede ser fonológica. En una tarea de priming lo que hacemos es presentar un estímulo, generalmente de manera inadvertida, muy rápida o enmascarada, y luego posteriormente otro estímulo sobre el que pedimos un tipo de tarea, por ejemplo, que nos diga la persona si es una palabra real o no. Eso se presenta con palabras que son facilitadoras, o sea que tienen una relación, por ejemplo en este caso una relación semántica, vestido, zapato, y se intercala con palabras que no tienen relación, por ejemplo cielo, zapato. Y se intenta demostrar que hay un aumento en la velocidad de respuesta, aquellas que son precedidas por un prime, por un facilitador. Se supone que cuando yo activo vestido, genera una activación colateral de aquellos conceptos que tienen alguna vinculación semántica. Y ese es el motivo por el cual zapato se va a procesar más rápido, porque ya estaría preactivado. Bueno, en el aprendizaje perceptual algo similar, cuando hay una experiencia repetida con un estímulo, ese estímulo va a estar más preactivado. Puede ser por distintas modalidades sensoriales. Volvemos aquí entonces a la taxonomía de Squire y nos vamos a centrar ahora en lo que sería el condicionamiento clásico. Aquí vemos dos estructuras que son fundamentales para dos tipos de condicionamiento. Una es el cerebelo, para el condicionamiento que requiere respuestas motoras, y otro es la amígdala, para el condicionamiento emocional. En el caso del cerebelo, se sabe, por ejemplo, se ha estudiado bastante que es importante para el condicionamiento palpebral. Este tipo de condicionamiento es aquel en el cual se asocia un estímulo inicialmente neutro, por ejemplo un sonido, con otro estímulo que puede ser un soplido que promueve que justamente uno pestañee, que genere ese reflejo palpebral.
como todo condicionamiento, luego de una serie de ensayos donde se presenta primero este estímulo neutro, el sonido, y posteriormente este estímulo que genera el reflejo palpebral, se genera esa asociación y posteriormente solo con la presencia del tono, el sonido, se va a generar ese reflejo. Si hubiera una dificultad en el funcionamiento del cerebelo, lo que sucede es que este condicionamiento no es posible. En el caso sucede algo análogo, pero con el condicionamiento emocional, en aquellas circunstancias donde se asocia un escenario, una persona, un objeto con una emoción determinada, bueno, hay una activación importante de la amígdala. Y si hay una lesión en la amígdala, ese tipo de condicionamientos no puede tener lugar de manera efectiva. Bueno, en esta figura ven la ubicación de la amígdala, ¿sí? De la amígdala de ambos hemisferios cerebrales, en un corte coronal, y también ven un poquito amplificado las subestructuras que conforman la amígdala. Por último, vamos a ver el aprendizaje no asociativo. Aquí volvemos al esquemita de Squire que tienen ustedes en el texto. Y hay dos situaciones que vamos a estudiar que son la sensibilización y la habituación. ¿Por qué decimos no asociativo? Porque justamente no hay dos estímulos que tienen que vincularse, sino que es uno solo. En el caso de la sensibilización es aquella circunstancia en la cual un estímulo muy fuerte que hizo que posteriormente el organismo quede con mayor predisposición a reaccionar ante cualquier estímulo similar. Cuando uno dice, bueno, quedé sensibilizado porque escuché un bocinazo recién y ahora cualquier ruidito, por más bajo que sea, me sobresalta y me genera la misma respuesta como si hubiera estado el bocinazo. Y la habituación es lo contrario. Cuando hay un estímulo que está de manera persistente, supónganse el motor de una heladera de fondo, quizá lo noté cuando entré a la habitación, pero al rato, como es irrelevante, entonces dejo de responder. Ese es el proceso de habituación. Bueno, es muy interesante, si alguno tiene inquietud, estos dos procesos nos permitieron estudiar las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Cuando se estudiaron estos dos mecanismos de aprendizaje en organismos más simples, bueno, se ha obtenido gran cantidad de la información que hoy tenemos sobre qué sucede a nivel de la célula cuando aprendemos. Y además de estas áreas cerebrales, como les decía, siempre hablamos de que el cerebro funciona en términos de una red, hay una serie de interconexiones entre las distintas áreas. Entonces ahí entra en juego lo que llaman las fibras de sustancia blanca, ¿sí? Los núcleos que mencionamos hasta ahora eran núcleos de sustancia gris, pero la sustancia blanca, ustedes saben que son los axones que conectan distintas áreas cerebrales, que conforman conjuntos de fibras y pueden ser de asociación, de proyección o interhemisféricas. Es decir, las de asociación son aquellas que vinculan distintas áreas dentro de un mismo hemisferio. Las de proyección son las que vinculan las áreas cerebrales encefálicas con áreas no encefálicas, y las interhemisféricas son justamente las que vinculan los dos hemisferios, como el cuerpo calloso que ustedes seguramente conocen. Los van a encontrar con los nombres de fascículos, tractos, comisuras. Bueno, acá tenemos uno de los ejemplos, que es el fornix, que lo que hace es unir los cuerpos mamilares con los cuerpos amigdalinos, entonces es muy relevante en la memoria. Y el tracto mamilotalámico que mencionamos hoy, que justamente une los núcleos del tálamo con los cuerpos mamilares y también forma parte del circuito de Papez, que es fundamental para la memoria. Bueno, y aquí les dejo un par de recomendaciones de bibliografía ampliatoria de dos libros que son sumamente reconocidos en el estudio de la memoria. Está el de Badley, Koppelman y Wilson, The Handbook of Memory Disorders, y el libro de Kandel, Principles of Neural Science, que es sumamente completo, más desde el punto de vista neuroanatómico, el primero que hizo desde un punto de vista más psicológico o neuropsicológico. Bueno, espero les haya servido, y tienen también algo de material complementario en la plataforma, algunos videos que quizá les interesen y les aclaren.